Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos de las relaciones que nos cautivan. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha hecho suspirar a miles y ha desatado infinitas conversaciones en redes sociales, Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien. ¿Su romance renació tras el desastre? Esa es la pregunta que vamos a explorar a fondo en este vídeo. Prepárense para un viaje a través de las idas y venidas de una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, analizando los momentos clave, los rumores, las declaraciones y, por supuesto, nuestra propia perspectiva sobre si este amor ha resurgido de sus cenizas. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y debates sobre sus celebridades favoritas. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, dedito para arriba y suscripción activa. Ahora sí, manos a la obra con Hande y Kerem. Muchos de ustedes nos han pedido que hablemos sobre esta pareja, y no es para menos. Su historia ha sido una montaña rusa emocional, llena de altibajos que han mantenido al público en vilo. Desde el inicio de su relación, que acaparó titulares, hasta su aparente separación, y ahora, este supuesto renacimiento, cada capítulo ha sido analizado con lupa. ¿Qué hay de cierto en que su amor ha encontrado un nuevo camino? ¿Fueron las presiones externas, los malentendidos o simplemente la evolución personal lo que los llevó a tomar caminos separados temporalmente? Y lo más importante, ¿qué significa este posible reencuentro para ellos y para sus seguidores? Vamos a empezar por el principio. Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sencal Cup, la química entre ellos fue instantánea y palpable. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la conexión especial que compartían los protagonistas. Sus fans se enamoraron perdidamente de Eda y Serkan, y pronto, esa fantasía traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de gestos de cariño y de entrevistas donde ambos se deshacían en halagos el uno hacia el otro. Era la pareja perfecta, o al menos así la veíamos muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones públicas están siempre bajo escrutinio. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizada e interpretada por miles de ojos. Y con la intensidad de su amor, también llegaron las presiones. Los rumores de rupturas, las especulaciones sobre infidelidades y las constantes preguntas sobre su futuro juntos comenzaron a pesar. Es innegable que ser una pareja tan expuesta tiene sus desafíos, y parece que Hande y Kerem no fueron inmunes a ellos. El punto de inflexión, el supuesto desastre al que hace referencia nuestro título, fue su separación. Cuando se confirmó que ya no estaban juntos, muchos de sus seguidores quedaron desconsolados. Las razones de su ruptura nunca se explicaron con total claridad, lo que dio pie a un sinfín de teorías. Algunos decían que las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la distancia habían hecho mella en su relación. Otros que las diferencias irreconciliables o simplemente el fin de una etapa habían sido los causantes. Lo cierto es que tras un periodo de aparente silencio y distanciamiento mediático, la pareja dejó de ser vista junta y las esperanzas de un reencuentro parecían desvanecerse. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia. En los últimos meses hemos sido testigos de sutiles, pero significativas, señales que apuntan a un posible renacimiento de su romance. ¿Se trata de coincidencia, de amistades en común, o de un reencuentro deliberado? Empecemos por las apariciones públicas. Hemos visto a Hande y Kerem en los mismos eventos, aunque en ocasiones por separado, pero siempre con una conexión visible en las miradas o en los pequeños gestos que se captan en las fotografías. No es lo mismo que antes, por supuesto, pero hay una chispa que parece no haberse extinguido del todo. Además, sus interacciones en redes sociales han vuelto a ser más frecuentes. Likes, comentarios y, en ocasiones, menciones sutiles que han hecho saltar las alarmas de los fans más observadores. Para aquellos que han seguido de cerca su historia, estos detalles no son solo coincidencias, sino pistas que sugieren que algo está pasando entre ellos. Han sido vistos en conversaciones, se han enviado mensajes públicos que, si bien pueden interpretarse de diversas maneras, para muchos son claros indicadores de que la amistad,
o quizás algo más, se mantiene viva. Otro factor importante a considerar es el propio desarrollo yo personal de cada uno. Ambos han seguido con sus carreras, cosechando éxitos y madurando como artistas y como personas. Es posible que el tiempo y la experiencia les hayan dado una nueva perspectiva sobre su relación. Quizás, lejos de la presión mediática constante, han podido reencontrarse consigo mismos y, al mismo tiempo, redescubrir la conexión que los unió en primer lugar. El amor no siempre es un camino recto, a veces necesita espacio y tiempo para florecer de nuevo. Analizando las entrevistas recientes, aunque ninguno de los dos ha sido explícito sobre una reconciliación, sus respuestas a preguntas sobre el otro suelen ser cálidas y respetuosas. Hay un cariño que trasluce una admiración mutua que no se ha perdido. Cuando se les pregunta por su pasado juntos, hablan con nostalgia pero también con madurez, reconociendo lo importante que fue esa etapa en sus vidas. Y esa es una señal muy poderosa. Cuando una expareja puede hablar con cariño y sin rencores del tiempo compartido, es porque ha habido un aprendizaje y una evolución. Pero, ¿qué significa este posible renacimiento? Para los fans, sin duda, es una noticia emocionante. Ver a una pareja que consideran tan especial junta de nuevo es un sueño hecho realidad. Han sido testigos de su amor, de su conexión, y desean verlos felices. Para Hande y Kerem, puede significar una segunda oportunidad para construir algo más sólido, algo que resista las presiones y las adversidades. Quizás han aprendido de los errores del pasado, han fortalecido sus bases y están listos para enfrentar juntos los desafíos que vengan. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, a veces las apariencias engañan. Lo que vemos en público no siempre refleja la realidad completa. Es posible que sean buenos amigos, que se apoyen mutuamente en sus carreras, y que las especulaciones de un romance renovado sean solo eso, especulaciones. Pero la persistencia de estos rumores, las señales que hemos mencionado, nos inclinan a pensar que hay algo más. Y si lo hay, nos alegra enormemente. Profundizando un poco más, pensemos en las dinámicas de las relaciones. A veces una separación es necesaria para que ambos individuos crezcan por separado y, al hacerlo, se vuelvan más fuertes y más compatibles cuando se reencuentran. Es posible que el tiempo que pasaron separados les haya permitido comprenderse mejor, apreciar más lo que tenían y darse cuenta de que su conexión era demasiado valiosa para dejarla ir. Este proceso de autodescubrimiento puede ser crucial para sentar las bases de una relación más duradera y madura. Además, el público juega un papel importante. La devoción de los fans de Hande y Kerem es inmensa. Cuando una pareja tiene un seguimiento tan apasionado, la presión y las expectativas pueden ser abrumadoras. Sin embargo, en este caso, el apoyo de sus seguidores parece haber sido un factor constante, incluso en los momentos más difíciles. La energía positiva que emana de su fandom podría haber sido un impulso para considerar la posibilidad de un reencuentro. Entonces, ¿renació su romance tras el desastre? Basándonos en las señales que hemos observado, en las interacciones sutiles pero significativas, y en el cariño mutuo que aún parece existir, nuestra opinión es que es muy probable. No podemos afirmar con un 100% de certeza, porque solo ellos conocen la verdad de su corazón, pero las evidencias apuntan en esa dirección. Parece que su historia de amor, lejos de haber terminado, ha entrado en una nueva fase, una donde la madurez y la experiencia les han permitido reencontrarse. Este posible renacimiento nos recuerda que el amor verdadero, a veces, es resiliente. Que las dificultades pueden fortalecer los vínculos y que, con voluntad y comprensión, es posible superar los obstáculos. La historia de Hande y Kerem nos enseña que incluso después de un desastre, hay espacio para la esperanza, para el perdón y, sobre todo, para que el amor vuelva a florecer. Y eso, para nosotros, es una historia digna de ser contada y de ser celebrada. En resumen, hemos recorrido el camino de Hande y Kerem, desde el inicio de su romance en Senkalkam, pasando por su separación, y analizando las recientes señales que sugieren un posible renacimiento de su amor. Hemos hablado de la química que los une, de las presiones del mundo del espectáculo, y de la importancia del tiempo y el crecimiento personal. Las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas y las entrevistas recientes nos dan indicios de que su conexión sigue viva y quizás más fuerte que nunca. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tan detallado sobre Hande y Kerem. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su romance ha renacido? ¿Qué otras señales han notado ustedes?
Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y ayúdennos a difundir nuestro contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!